Fui a visitar a mi papá después de años sin verlo, y terminé descubriendo que tenía otra familia. Otra esposa, otros hijos, otra vida entera. Y lo peor de todo es que yo era el secreto. Les pongo en contexto porque esto no fue de la nada. Mi nombre es Leo, tengo 23 años, y vivo con mi mamá en Monterrey. Bueno, vivía con ella hasta hace unos meses, cuando me mudé por trabajo. El punto es que crecí sin mi papá. Siempre supe de su existencia, pero él no formaba parte de nuestras vidas, o eso creía. Mi mamá me decía que él se había ido cuando yo tenía como 4 años, que simplemente dejó de llamar, de visitar, de mandar dinero, de todo. Al principio me dolía mucho, pero con el tiempo, simplemente lo borré. Me acostumbré a no tenerlo. Crecí con esa mezcla de rabia y curiosidad. Porque sí, claro que me preguntaba cosas. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca volvió? ¿Le importaba algo de mí? Pero bueno, uno se arma su coraza, ¿no? Y yo me repetía que no necesitaba a ese tipo. Que si no quiso estar, que se jodiera. La cosa es que cuando cumplí 22, me llegó un mensaje raro por Facebook. Era una cuenta con nombre de mujer, pero decía, «Hola Leo. No sé si te acuerdas de mí, pero soy Teresa, la esposa de tu papá. Él quiere hablar contigo». ¿Qué? O sea, la esposa de mi papá. ¿Él quiere hablar conmigo después de 18 años de no saber nada de él? Obvio que no respondí al instante. Es más, ni siquiera sabía si era real. Se lo enseñé a mi mamá y se le congeló la cara. Me dijo algo como, «Ah, claro, ahora sí se acuerda». Y se fue de la sala como si le hubieran tirado un balde de agua fría. Pasaron días antes de que me animara a responder. Les juro que estuve a punto de ignorarlo para siempre. Pero había algo en mí, una parte chiquita, medio idiota, que quería saber. Así que le contesté con un simple, ¿qué quiere decirme? Teresa me respondió al rato. Me explicó que mi papá, Andrés, había estado enfermo hacía poco, que eso lo había hecho reflexionar, y que quería reconstruir la relación conmigo. Que si estaba dispuesto a verlo, que él viajaría o me mandaría pasajes, lo que yo quisiera. Y yo pensé, ¿y ahora sí se le ocurrió que soy su hijo? Pero también pensé, tal vez necesito verlo. Tal vez necesito cerrar algo. Después de pensarlo un mes entero, acepté. Pero aquí viene lo raro, cuando le dije que podía ir a visitarlo a Guadalajara, que es donde vivía, me pidió que no le dijera nada a mi mamá. Para evitar conflictos, me dijo. Que prefería hablar con ella después. Yo no sabía si confiar, pero otra parte de mí decía, tal vez solo quiere empezar de a poco, sin drama. Ingenuo de mi parte. Llegó el día. Me subí al avión con 1000 emociones encontradas. Estaba nervioso, sí, pero también algo emocionado. Tenía la esperanza tonta de que quizás me daría una explicación que cerrara todo. Que me dijera. Perdón, te fallé, pero te amo. Spoiler, eso no fue lo que pasó. Cuando llegué al aeropuerto, ahí estaba él. Un señor de traje, más canoso de lo que lo recordaba, con un ramo de flores. ¿Flores? ¿Quién lleva flores a su hijo después de desaparecer casi 2 décadas? Me abrazó. Medio incómodo, pero lo hizo. Yo no sabía cómo reaccionar. Fue como abrazar a un desconocido que dice que es tu papá. Extraño. Subimos a su coche. Me llevó a su casa, una casa grande, bonita, en una zona bien cuidada. Me dijo que me quedaría ahí el fin de semana. Que su esposa Teresa me quería conocer. Que tenía una sorpresa para mí. Y aquí es donde todo empezó a sentirse raro. Primero que nada, me pidió que dijera que era un amigo de la familia si los vecinos preguntaban. Que no quería chismes. ¿Chismes de qué? Eso fue lo primero que me alertó. Pero bueno, estaba cansado, y traté de no pensar mucho. Hasta que esa noche, cenando, aparece una niña como de 12 años corriendo por el pasillo gritando «papá». Y se lanza a sus brazos. Yo me quedé congelado. Y ahí fue cuando todo se desmoronó. Yo me quedé completamente congelado. Literal, mi tenedor quedó suspendido en el aire como si el tiempo se hubiera detenido.
Esa niña acaba de llamar papá al hombre que supuestamente me está recibiendo para reconectar. ¿Quién era ella? ¿Y por qué nadie me había mencionado nada? Mi papá, sí, ya no sabía si decirle mi papá o ese hombre, se giró hacia mí, con una sonrisa nerviosa. Y me dijo algo como: Ah, Leo, te presento a Valeria, mi hija menor. ¿Mi hermana? ¿Cómo que menor? ¿Desde cuándo? ¿Qué demonios está pasando aquí? Hola, me dijo la niña, como si nada. ¿Tú quién eres? Y yo, sin saber qué responder, solo dije: soy Leo. Un amigo. ¿Un amigo? ¿En serio? Me sentí como un imbécil. Pero es que ni siquiera tenía instrucciones. Me acababan de lanzar en medio de una telenovela sin guión. ¿Cómo se supone que debía actuar? Esa noche fue extrañísima. Teresa, la esposa actual. La otra esposa, digamos, fue súper amable conmigo, pero se notaba que ella sabía algo que yo no. Como si estuvieran todos jugando a una especie de teatro raro. Yo trataba de actuar normal, pero por dentro estaba a punto de explotar. Más tarde, ya en la habitación de huéspedes, me encerré en el baño con el celular y le mandé un mensaje a mi mejor amigo, Rafa. Bro, mi papá tiene otra familia. Ni me dijo. Hay una niña. Estoy flipando. Rafa contestó con un audio larguísimo lleno de insultos hacia mi papá y un montón de salte de ahí ya mismo. Y créeme, quería hacerlo. Pero parte de mí necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, bajé temprano a desayunar. No podía dormir bien. Necesitaba hablar con él. Teresa estaba preparando café y me saludó con una sonrisa forzada. Tu papá está en el jardín, me dijo. Ve a hablar con él, te está esperando. Caminé hacia el jardín como quien va al matadero. Estaba sentado en una silla con una bata, leyendo el periódico, como si fuera un domingo cualquiera. ¿Por qué no me dijiste? Le solté, sin rodeos. Me miró, suspiró, y dejó el periódico a un lado. Leo, sé que esto es mucho. Pero iba a decírtelo, solo quería encontrar el momento adecuado. Momento adecuado. ¿Me trajiste aquí a convivir con tu nueva familia sin siquiera advertirme? ¿Sabes lo que eso se siente? Entiendo que estés molesto. No entiendes nada, lo interrumpí. Me abandonaste. Y ahora resulta que tienes otra hija, otra esposa, otra vida. ¿Y yo qué soy? ¿El ensayo? Él se quedó callado por unos segundos. Luego, me dijo algo que no esperaba. Teresa no es mi nueva esposa. Es mi esposa desde hace más de 20 años. Silencio. Mi mente intentó procesarlo. ¿Más de 20 años? ¿Qué estás diciendo? Estuve casado con tu madre, pero también con Teresa. Al mismo tiempo. Tu mamá nunca lo supo. Juro que sentí como mi estómago se dio la vuelta. Literal, náuseas. Me tuve que sentar. ¿Tenías dos familias al mismo tiempo? Sí, dijo, sin inmutarse. Fue complicado, al principio intenté mantener ambas cosas. Pero con el tiempo, tu madre se volvió muy difícil, y tomé la decisión de quedarme con Teresa. Nunca supe cómo explicártelo sin hacer más daño. Sin hacer más daño. Ese cinismo, me hervía la sangre. Así que en vez de decir la verdad, ¿me dejaste pensando que me habías abandonado? ¿Que no te importaba? Era lo mejor en ese momento. Tú eras muy pequeño, pensé que olvidarías. Olvidar. Claro. Porque eso hacemos los niños, ¿no? Olvidar que nos dejaron. Nunca te busqué porque no quería hacerle daño a Teresa ni a tus hermanos, continuó. Nadie aquí sabe que tengo otro hijo. Eso me rompió. Porque ahí me di cuenta, no estaba ahí para conocerme. No era arrepentimiento. Era culpa mal gestionada. Me trajo para quitarse un peso de encima, no para recuperarme. Me levanté sin decir nada y volví al cuarto. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama, temblando de rabia. Todo este tiempo yo me preguntaba qué hice mal para que él se alejara.
Y resulta que el problema nunca fui yo. Fue su egoísmo. Su doble vida. Durante el resto del día lo evité. Bajé a comer cuando no había nadie, y cada vez que Teresa intentaba hablar conmigo, fingía estar ocupado o con dolor de cabeza. No podía mirarles la cara. Pero en la noche, las cosas escalaron. Escuché una conversación desde la escalera. Valeria, la niña, le estaba preguntando a Teresa. ¿Por qué Leo no baja a jugar conmigo? ¿Qué le pasa? Teresa respondió en voz baja, pero lo suficiente como para que escuchara. Es un viejo amigo de tu papá. Está pasando por algo difícil, dale tiempo. Y ahí se me partió el alma. Porque esa niña no tenía la culpa. Ninguno de ellos la tenía, en realidad. Toda la culpa era de él. De mi padre. De Andrés. No aguanté más. Fui directamente a su oficina en la casa, entré sin tocar y le dije. Mañana me voy. Leo, por favor. No hay nada que puedas decirme que justifique esto. Me mentiste toda mi vida. Hiciste que pensara que te habías ido porque no te importaba, y la verdad es que eras un cobarde. Se levantó, se acercó, y puso una mano en mi hombro. Todavía podemos arreglarlo. Quiero que formes parte de mi vida. Le quité la mano de encima. ¿Cómo qué? ¿Otro secreto más? ¿Quieres que venga a tus reuniones familiares como amigo? ¿Que le mienta a esa niña? No dijo nada. Y esa fue la confirmación. Él quería seguir ocultándome. Quería mantener su mentira intacta. Me fui al cuarto, empaqué mis cosas y pasé la noche en vela. Al día siguiente, le pedí a Teresa que me llevara al aeropuerto. No le dije por qué me iba. Ella, en el fondo, parecía sospechar algo, pero no preguntó. Antes de subir al coche, Valeria vino corriendo con un dibujo en la mano. Era un dibujo de ella y yo, con la palabra amigos escrita con crayón. Tuve que contener las lágrimas. Le di un abrazo fuerte y subí sin mirar atrás. Cuando llegué al aeropuerto, sentí que me había quitado una mochila de ladrillos. Pero al mismo tiempo, otra mochila emocional se me colgó del alma. Porque por más que quisiera cerrar ese capítulo, algo seguía sin dejarme tranquilo. Durante el vuelo, no podía dejar de pensar en todo. Las caras de Teresa y Valeria. El silencio cobarde de mi papá. El dibujo con la palabra amigos. Todo eso me dolía más de lo que esperaba. Yo creía que ya había pasado el duelo por su abandono cuando era niño, pero no. Esto era peor. Esto era como revivir la herida, pero con una navaja oxidada. Apenas llegué a casa, mi mamá me notó raro de inmediato. ¿Qué pasó, hijo? ¿Tu papá fue grosero contigo? Y ahí, no sabía qué decirle. ¿Le contaba? ¿Le rompía el corazón con la verdad? No, ma. Solo, no conectamos, le mentí, pero mal. Ella se me quedó mirando. Sabía que había algo más, pero no insistió. Me abrazó, me preparó chocolate caliente como cuando era niño y me dejó dormir. Y juro que fue el primer momento de paz real en días. Pero el problema es que la paz duró poco. Una semana después, recibí un correo inesperado. Era de Teresa. Hola Leo. No quiero invadir tu espacio, pero necesito hablar contigo. Valeria te extraña y pregunta por ti todo el tiempo. No sé si sabes esto, pero ella no tiene hermanos. Siempre quiso uno. Y cuando llegaste, se ilusionó mucho. Ahí se me hizo un nudo en la garganta. Porque aunque la situación era un completo desastre, la niña no tenía la culpa de nada. Y ahora estaba pagando por los errores de su papá. Le respondí, con cautela. Hola Teresa. No tengo problema en hablar contigo, pero necesito tiempo. Aún estoy digiriendo todo. Ella entendió. Me dijo que respetaba mi espacio y que si algún día quería hablar, ahí estaría. Fue la primera persona en todo esto que mostró empatía real. Y no puedo mentir, eso me hizo verla con otros ojos. No como la otra esposa, sino como alguien más atrapada en las mentiras de mi papá. Unos días después, me llegó otro mensaje.
Esta vez, de un número desconocido. Soy tu papá. Por favor, no me bloquees. Necesito explicarte algo más. No sé cómo manejar todo esto. Pero no quiero perderte otra vez. Lo bloqueé. Sí, suena cruel, pero ya estaba cansado de su juego. Él no quería remediar nada. Solo quería limpiar su conciencia. Yo, en cambio, tenía que seguir viviendo con sus decisiones. Sin embargo, el universo tiene formas retorcidas de meterse donde no lo llaman. Porque un mes después, estaba con mi mamá en el supermercado cuando vi a alguien familiar entre los pasillos. Era Teresa. Con Valeria. Y no era cualquier encuentro. Fue incómodo, lento, como una escena en cámara lenta. Nos vimos, nos quedamos en shock, y luego ella se acercó, sonriendo con nerviosismo. Hola, Leo, qué coincidencia. Valeria se escondió detrás de su pierna, como tímida, pero luego me reconoció. Leo. ¿Te acuerdas de mí? Sentí que el corazón me latía en la garganta. Pero sonreí, me agaché, y le dije. Claro que me acuerdo de ti, enana. Teresa saludó cordialmente a mi madre, quien, por cierto, tenía cara de confusión total. Después de unos minutos de charla incómoda, Teresa me tomó aparte y me dijo. ¿Podemos hablar? 5 minutos. No más. Acepté. Le pedí a mi mamá que fuera adelantando las compras. Fuimos a una cafetería ahí mismo y me contó cosas que me dejaron aún más tocado. Resulta que ella sí sabía de mi existencia, pero solo desde hace unos años. Al principio, mi papá le había dicho que se había separado de una ex con la que había tenido un hijo, pero que el niño no quería saber nada de él. Teresa, al parecer, nunca quiso indagar por respeto, hasta que vio una foto mía en su celular hace unos años y entendió que había más de lo que él contaba. No quise meterme, me dijo, con voz sincera. Pensé que era tu decisión si querías conocerme o no. Pero cuando Andrés me dijo que ibas a venir, yo pensé que al fin iban a arreglar las cosas. ¿Y él? Le pregunté. ¿Él te ha dicho la verdad completa? Teresa bajó la mirada. Lo suficiente como para saber que fue un cobarde. Pero también sé que ha estado arrepentido durante años. Aunque eso no justifica nada. Me quedé en silencio. Porque, por primera vez, sentí que alguien decía las palabras que necesitaba oír. Antes de irse, me dio una hoja doblada. Es de Valeria. Te escribió una carta. No quería que la vieras, pero creo que deberías leerla. Esperé hasta llegar a casa para abrirla. Era una carta infantil, con dibujos y muchas faltas de ortografía, pero con un mensaje claro. Gracias por jugar conmigo. Me gustó mucho conocerte. Ojalá seas mi hermano de verdad un día. Yo sí quiero. Me rompió. Me partió al medio. A partir de ahí, no supe qué hacer. Empecé a replantearme todo. Mi rabia, mi dolor, mis heridas, pero también lo que significaba tener una hermana. Porque, aunque todo había comenzado con una traición, ahora había una niña esperando algo de mí. Una parte de mí que yo ni sabía que existía. Así que, con el tiempo, empecé a hablar con Teresa por mensajes. Luego por videollamada. Y luego, poco a poco, con Valeria también. Jugábamos juegos online, me contaba de su escuela, me enseñaba sus dibujos por cámara. Y cada vez que hablábamos, se me suavizaba el corazón un poquito más. Mi papá, por su parte, seguía intentando contactarme. Cartas, correos, incluso una vez llamó a mi trabajo. Pero yo, no estaba listo. Hasta que un día, Teresa me dijo algo que me dejó helado. Leo. Andrés está enfermo. Le detectaron algo en el corazón. No sabemos cuánto tiempo le queda. Mi mundo se detuvo. La ironía, justo cuando empezaba a reconstruir mi vida sin él, me enfrentaba a la posibilidad de perderlo para siempre. ¿Cómo se supone que uno reacciona a eso? No dormí en toda la noche. Y al día siguiente, tomé una decisión. Iba a verlo. Pero no para él. Para mí. Para cerrar todo de una vez por todas. El viaje de regreso no fue como el primero.
No sentí emoción. No sentí nervios. Solo una especie de resignación. Como cuando sabes que estás a punto de arrancarte una espina que lleva años enterrada. Y no sabes cuánto va a doler, pero sabes que es necesario. Teresa me fue a buscar al aeropuerto. No me abrazó, no me miró con pena. Solo me dijo: gracias por venir. Asentí. Todo era silencioso. Tenso. Pero dentro de mí, una parte extraña sentía paz. Iba a enfrentar a mi padre, pero esta vez, en mis propios términos. Cuando llegamos a la casa, Valeria salió corriendo. Leo. Gritó. Y ahí no pude evitarlo. Me agaché y la abracé fuerte. Ella me rodeó el cuello como si no me hubiera visto en años. ¿Vas a quedarte esta vez? Solo unos días, enana. Me miró seria. ¿Y vas a pelear con papá? Ahí se me hizo un nudo en la garganta. Le respondí bajito. No lo sé. Pero voy a hablar con él, eso sí. Mi padre estaba en la sala. Más delgado. Con la piel más pálida. No parecía el mismo hombre de hace unos meses. Estaba sentado con un oxígeno portátil. Me vio entrar y se quedó sin palabras. Hola, Leo, dijo al fin, con una voz quebrada. Me quedé de pie. Lo miré en silencio. ¿Qué haces aquí? Me dijeron que estás enfermo. Y, vine a escucharte. Solo a eso. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, hijo. No tienes idea de cuánto he soñado con este momento. Me senté frente a él. Lo miré directamente a los ojos. No soy tu hijo. No todavía. Vamos paso a paso, ¿te parece? Y ahí, él rompió en llanto. Teresa salió discretamente de la sala. Valeria también. Nos dejaron solos. Mi padre intentó recomponerse. Me ofreció agua. Le dije que hablara. Empecé mal. Muy mal. Cuando tu mamá quedó embarazada, yo ya estaba comprometido con otra mujer. Tenía miedo. Mucho miedo. Y me comporté como un cobarde. Hice lo fácil, huí. Lo sé. Me di cuenta solo, respondí, sin suavizar el tono. No hay día que no me arrepienta. No hay día que no me imagine cómo hubiera sido verte crecer. Ir a tus partidos. Llevarte a la escuela. Y sin embargo, nunca hiciste nada. Ni un cumpleaños. Ni un mensaje. Ni una visita. Ni una carta. Él bajó la cabeza. Es cierto. Te fallé. Y no merezco que me perdones. Pero cuando Teresa quedó embarazada de Valeria, me prometí que no iba a repetir mis errores. Por eso escondí todo. Por cobardía. Por egoísmo. Lo miré, apretando los puños. ¿Cómo puede alguien decir que él aprendió la lección mientras seguía cometiendo el mismo crimen con otro rostro? Entonces decidiste que era más fácil enterrar una familia que enfrentar tus errores. No quería que nadie saliera herido, y terminé hiriéndolos a todos, dijo, sin excusas. Ese fue el primer momento en el que me pareció que hablaba desde un lugar sincero. Por primera vez, no estaba intentando justificar nada. Solo aceptar que la cagó. Nos quedamos en silencio varios minutos. Luego él dijo: Leo, no te pido que me llames papá. Ni que me ames. Solo que me permitas tener un lugar en tu vida. Aunque sea pequeño. Como amigo. Como alguien que quiere redimirse. No supe qué decir. Porque en mi interior, había un niño que aún quería a ese papá. Pero también había un adulto lleno de cicatrices. Le respondí: No lo sé. Y no voy a prometerte nada. Vine porque quería que supieras que yo sí tuve el valor de enfrentar esto. Y porque Valeria no merece crecer con más secretos. Él asintió. Lo vi llorar en silencio. Y por primera vez, no me sentí responsable de consolarlo. Esa noche, no dormí bien. Tuve pesadillas. Soñé que era niño otra vez,
esperando en la ventana a que él viniera a buscarme. Y nunca llegaba. Por la mañana, desayunamos los 4 juntos. Parecía una escena irreal. Como si fuéramos una familia, en una versión alternativa de mi vida. Valeria me dibujó un sol y escribió: mi hermano Leo es el mejor. Mi padre la miró con ternura. Y yo, no sabía si llorar o sonreír. Después del desayuno, salí al jardín con Teresa. Ella me ofreció café y me preguntó: ¿cómo te sientes? Confundido. La abrí. Había una carta, y una pequeña figura de madera tallada, un padre y un hijo abrazados. La hice yo. ¿Cuándo naciste? Nunca supe qué hacer con ella. No dije nada. Solo guardé la cajita. Antes de salir de su cuarto, me dijo: sea como sea, siempre voy a estar orgulloso de ti. No lo abracé. Pero le dije: cuídate. Y salí. El regreso a casa fue silencioso. Estaba agotado, pero con una sensación extraña de ligereza, como si hubiera dejado un peso enorme atrás. Mi relación con mi papá, si es que se le puede llamar relación, no se resolvió en un par de días. No hubo abrazos cálidos ni promesas de un futuro perfecto. Pero algo había cambiado dentro de mí. El hecho de haber ido, de haber hablado, de haberlo mirado a los ojos y decir lo que pensaba, me dio un poco de paz. No la paz que esperaba, sino una más profunda, más real. No todas las historias tienen finales felices, pero algunas tienen momentos de claridad que hacen que todo valga la pena. Con Valeria, todo sigue igual. A veces jugamos a que somos la mejor familia del mundo, y ella sigue llamándome hermano. Aunque, en el fondo, sé que no soy más que un extraño para ella. Pero tal vez eso cambie con el tiempo. Tal vez podamos aprender a ser familia, de la manera que sea posible. Mi papá y yo seguimos en contacto, pero de una manera extraña. Él manda mensajes. Yo respondo, pero no le prometí nada más que ser sincero conmigo mismo. No tengo respuestas. Pero al menos ahora, cuando lo pienso, ya no siento odio. Solo un vacío. Y una lección aprendida: la gente, por más que te quiera, no siempre sabe cómo mostrarlo. Y a veces, las personas se equivocan tan profundamente que ni siquiera pueden mirar atrás. Así que, eso es todo. No sé si soy el hijo perfecto o el hijo que se va a reconciliar. Solo sé que soy yo, y eso es suficiente para empezar.